Vamos a tratar de hacer lo posible. Fiscal, a ver, una de las consultas. Más allá del derecho de admisión aplicable a los barras de la U de Chile, ¿cuál es la situación procesal teniendo en cuenta que salieron del país? Bueno, ahí si tuviésemos alguna medida con relación al público de Chile, lo tenemos que manejar por exhorto diplomático, por Cancillería. Sí. Pero en este momento, en el universo de 25 expedientes, causas penales que se formaron, no tenemos cuestiones puntualmente con gente de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque las cuestiones por las cuales se dictó el derecho a admisión es por los desmanes que se produjeron hasta la suspensión del partido. Y en eso no tenemos víctimas determinadas en la causa penal. Okay. Es decir, no hay gente que pueda apuntar o podamos relacionar puntualmente con alguien. ¿Sí? Bien. No sé si se entiende sí, eso. Sí, sí. Yo tengo un montón de preguntas, pero mis compañeros también. ¿El Estadio Independiente sigue clausurado por esa cautelar que usted dictó? Exacto. ¿Hasta cuándo? Bueno, la cautelar se dicta, está muy buena la pregunta. El jueves, posterior a los desmanes, esto fue el miércoles a la noche, el jueves en el transcurso del día, con los 120 aprehendidos de la parcialidad chilena, cerca de las 10 de la noche recibimos lo que fue un informe y un mapeo de monitoreo de las cámaras municipales que el secretario de Seguridad nos hizo llegar, Alejo Chornobrov, secretario de Seguridad de Avellaneda, y ahí observo lo que muchos en los medios hablaban de eso, de cómo había a lo menos una descoordinación entre la seguridad privada que había dentro del estadio y la seguridad pública de la Policía Provincial y de la Previde, que tiene que ver con el sector externo, ¿sí? Y ahí lo que observo es, no tuvieron un poco a lo menos de coordinación para ver cómo prevenir un espectáculo donde tenés decenas de miles de personas. No existió la coordinación. Entonces, reitero, sea hasta el momento, en la previa, hasta el momento de la suspensión, como la desconcentración de la gente ya con el partido suspendido y la invasión de la gente independiente hacia la tribuna visitante. Ahí es donde se produce esto y lo que le digo, pónganse de acuerdo, Ministerio de Seguridad, APREVIDE, AFA, Conmebol, en lo posible, y el organizador independiente para ver cómo de acá en adelante van a hacer para evitar esto. Hasta tanto eso no pasa, el estadio sigue clausurado, perdón, ¿eh? Hasta tanto no dé a la cautelar, al proceso, el Ministerio de Seguridad, las garantías mínimas de que se pusieron de acuerdo cómo van a actuar de ahora en más cuando pase esto. Sigue clausurado. Sigue clausurado. Fiscal, desde el escenario que usted presenció en ese momento, ¿podría haber sido mucho más sangriento de lo que fue? Sí, de hecho, respondiendo a la pregunta, en las escaleras que están por detrás, algunas imágenes hay, había sangre por todos lados. ¿Sí? Es llamativo. Y no hubo muertos de milagro. Claro, exacto. No, de milagro no Lo hubo que hablamos con mis colaboradores y con gente que me ha preguntado sobre el tema es eso. Gracias a Dios, y creen en Dios o en el universo, lo que quieran, no fue peor. Ya ver una persona caer, que es una de las causas por las cuales hay pedidos de captura, hacerla caer de la tribuna ya es algo... Bueno, traumatismo de cráneo, traumatismo cervical. Pero por eso, hubo mucha suerte del destino de que no fuera mucho peor. Fiscal, ¿con qué carátula quedan? Yo sé que no se puede interferir en asuntos de otros países, pero ¿con qué carátula quedan los chilenos en caso de que quieran regresar al país? Bueno, hay dos cosas. Una de las cuestiones administrativas, las disposiciones del Poder Ejecutivo, sea nacional o provincial, la Previde en cuanto a las restricciones que puedan cargar en migraciones por los desmanes. Por esto vinculado a cuestiones muy puntuales. Si hubiese en el caso penal, las restricciones tienen que ver con delitos concretos. Sea porque el delito menos grave, daños, lo cometieron acá y es un ciudadano de otro país, ya va a haber restricciones. Igual no es lo mismo que una tentativa de homicidio. ¿Sí? Que de hecho, sea de paso, perdónale, la mayoría de las carátulas son por tentativa de homicidio. Claro, los hechos de captura son por tentativa de homicidio. 3 de los casos,
Bueno, uno es uno que ven que le dan, lo agarran y le pegan un palazo y caen inconscientes. Son ¿Dónde los casos de sacaron esos palos? inconsciencias. Y bueno, ese es eje de otra investigación que tiene que ver cómo llegaron ¿Esos palos adentro del estadio. ¿Cómo entraron con eso? Claro, porque los cacheos O los previos agarraron digo, es ahí. imposible pensar, No solo, claro, pero en un cacheo nadie entra con un palo. Por eso, claro, digo. Eso Estaba es por un dentro. lado. Ahora, Estaba dentro. Wow. también es cierto, también dicho sea de paso, es que el buffet lo desarmaron. Sí, hay palos que tienen cables eléctricos en los baños que estaban arrancados. Ah. Las cámaras fueron arrancadas, es decir, elementos contundentes había un montón. Incluso las varillas, reitero, todas las varillas de las escaleras que van a la tribuna visitante que conformaban la estructura del escalón, las arrancaron. Claro, Habló buscaron varias elementos. veces de falta de coordinación entre la seguridad privada, la pública, el club, etcétera. ¿Eso no se puede investigar? Sí, el mismo día que empezaron, uno empieza a separar, porque se encuentra con un escenario que tenés un montón de conflictos. Claro, ¿por dónde Digo, empezás? vamos a ordenar un poco. Ahora tenemos la situación de los detenidos, tenemos la situación, los pedidos de la Embajada de Chile, que en ese momento hasta el embajador fue a la comisaría. Todo lo que se iba derivando lo íbamos manejando en la urgencia. Pero por el otro, cuando ya llegan cuando empieza a circular en los medios las escenas de esta descoordinación, digo, hay que investigar no solo cómo está organizado el operativo desde el lado de la seguridad privada, sino también cómo coactuaron con la seguridad pública, con la policía de la provincia, y qué órdenes hubo o qué órdenes no hubo. ¿Puede entrar la policía de la provincia a la tribuna visitante? En lo que tengo informado, la Conmebol en partidos internacionales no quiere que haya policías. Entonces, por eso es que derivan que los clubes organizadores contraten seguridad privada. Ahora, esto es lo que nos contestan por un lado. Pero es cierto que en el partido anterior con Racing había policía. Racing Peñarol en la cancha de Racing. Claro, Que fue Que también había. depende Bueno, de su zona, además. Otro Claro, operativo, entonces Sí. Pero otro Ahí operativo. Nada es que ver. otra Nada que incógnita. Develar si efectivamente es una cuestión de protocolo de Conmebol en los partidos internacionales o es una decisión de otra parte. Independiente en su descargo dijo que había habido 30 integrantes de la seguridad privada en esa tribuna visitante, que obviamente en los desmanes quedaron desbordados y se fueron. Sí, y también vamos a pensar un poquito más. No es lo mismo una organización de seguridad privada para contener y organizar el ingreso y la salida de un espectáculo, de un recital como el que va a haber esta noche, que 55.000 personas y que se da la particularidad que se enfrentan de manera directa, lo que también es algo inexplicable, ¿no? Algo que ha tomado, digo... No sé si están preparados, perdón, ¿no? sí, La es pregunta, cierto. una de las preguntas de la Claro. investigación es ¿qué nivel de preparación tienen para prevenir esto a futuro? Y digo, ¿no hay Excelente un estudio previo, digo, teniendo en cuenta los dos rivales que se van a enfrentar, los dos equipos que se van a enfrentar, con sus hinchadas, con sus momentos? Digo, porque esto además, Fiscal, ha tomado repercusión en el mundo. Digo, Claro. ha dado un comunicado el presidente de Chile, Boric, ha mandado a su ministro del Interior, Bueno, desde digo, su España le han embajador, escrito, desde sí. España, Sí. digo, ¿no? Sí. Las reuniones, es que hay reuniones previas donde participa la Conmebol, donde están los clubes organizadores, donde está la Previde en el caso de provincia, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, y se marcan desde cómo van a ser los círculos de contención y los controles, es decir, las reuniones están. Ahora, con el diario del lunes, evidentemente, eso no funcionó. Ese es el problema. Alguien el otro día me hacía una pregunta que me pareció interesante. ¿Quién le da la llave en mano a los barras rojos para que se muevan de tribuna a tribuna y hagan como una especie de cacería humana? No sé si la llave puntualmente, pero esa investigación que tiene que ver con esto ¿Alguien es la habilitó? reconstrucción. Bueno, eso es parte de la investigación. Claro. Ver efectivamente cómo se pudieron mover con Tanta cierta libertad libertad. para llegar ahí. Hay pedidos de ¿Cómo hicieron? captura además, ¿o no? ¿Cómo? Hay pedidos de captura además. Claro, pero eso ya es con las agresiones puntuales ya cuando están en la tribuna. Pero también hay toda una escena que es cómo vos llegás de un sector al otro
y ganás la tribuna. Ujú. ¿Quiénes te lo permiten? No es ganar porque parece una guerra en serio. No. Bueno, es decir, no deberían haber entrado ahí. Tribuna, obviamente. ¿Qué, Esas son qué varias, falló? varias investigaciones en una. Digo, Esa tiene varias investigaciones en una, sí. Y hay distintos actores, se ha presentado gente de Chile, se presentó el club como particular unificado, se presentó el Ministerio de Seguridad Nacional y el provincial. Es decir, hay como un cruce de, por así decirlo, sí, tiene que ver de acusaciones entre distintas partes. Claro. Y todos están también cuestionados de algún modo. Tantas preguntas tenemos. Digo, ¿es muy loco pensar en una posibilidad de una connivencia entre la dirigencia y los barras? Es algo que tenemos que... la verdad que eso es parte de lo que tenemos que establecer. Hablando de seguridad, y me corro un poquitito de lo profesional y si me permite paso a un terreno un poco más personal. Sí, Usted no vino solo. Insisto, el fiscal es la primera entrevista que da en un piso de televisión. Lo acompañaron hombres detrás de cámara, hay personas que lo acompañaron. ¿Usted tiene miedo, fiscal? No, son colaboradores míos. Ok, pero ¿usted no. tiene miedo de lo que está investigando? Y le Nada, soy sincero, cero. no recibí ningún tipo de amenazas. Nada hasta el Porque momento. alguien me preguntó, no, hasta el momento nada. No. Bien, Ale. ¿Y la perdóname, Fiscalía te aumentó interrumpí. su dotación para investigar este caso en particular? ¿Hay más gente dedicada a esto? Bueno, buena pregunta. Ante el cimbronazo inicial, el fiscal general de Avellaneda Lanús, el doctor Guillermo Castro, bueno, a quien le agradezco, la verdad que puso a disposición un grupo de funcionarios y tengo que también agradecer a todos los colegas de Avellaneda y de Lanús también, que me dijeron lo que necesites. Sí, se tuvo que incrementar y de hecho tuve que pedir, y lo había puesto a disposición el doctor Julio Contegrame, el procurador, un grupo de investigadores. Y ese grupo de investigadores, que son 4 personas específicamente abocadas a este caso, que tiene que ver con ver qué pasó, por qué pasó, si hay responsabilidad de quién o cuál, es reconstruir horas de filmaciones. Claro, es un montón de Claro, Es trabajo. un tiempo, análisis, los crudos de la televisión son horas, ¿Hay plena enorme colaboración, cantidad de horas. doctor? ¿Hay plena colaboración de todas las partes que usted requirió? Sí, actualmente tengo buena colaboración. Al principio con Independiente estábamos un poco trabados y aprovecho, tengo que agradecer que después de la cautelar vino el presidente Independiente, se acercó a mi despacho y se puso a disposición y a partir de ahí, a partir de la intervención más allá de los letrados y demás integrantes de la comisión directiva de Independiente, a partir de la intervención del presidente Grindetti, la información empezó a fluir y se mostró a colaborar a pleno con la investigación. Ya sé que tenemos que cerrar, pero tenemos dos últimas cortitas. ¿Es cierto que una secretaria, una mujer, denunció abuso sexual? Bueno, abrimos una investigación porque a raíz de los trascendidos de los medios y de las redes sociales, se decía que empleadas del club, Sí. algunos decían que era de limpieza, algunos decían que eran del buffet y demás, Sí. habían sido abusadas sexualmente en este contexto por la gente de Chile. ese mismo día. Esa noche. Esa noche. Porque, vuelvo a recordar, se destruyó el buffet, se destruyeron los baños antes de la suspensión del partido. ¿Pero ustedes recibieron una denuncia No, concreta? No. bueno, ¿Que se actuaron abre de la oficio? investigación, mandamos a preguntar al club y demás, y incluso en algunos medios que pude participar en alguna entrevista telefónica, invité, como si alguien conocía de esto, se presentara en la fiscalía, Claro, a claro. buscar la forma, si sea una denuncia con reserva, bueno. No existió esto. Ok, última, ahora sí. ¿Cuántas evidencias truchas recibieron? Filmaciones que no eran ciertas. Uy, un montón. De filmaciones hemos tenido algunas que eran de cuestiones vinculadas a violencia en el deporte, pero por ahí de Brasil, Ah, De otro lugar. ¿De Rusia? de Rusia. ¡Qué Pero claro, locura! son recortes, porque la cantidad, 600 videos, son recortes de TikTok. Claro, entre ellos hay cuestiones, pero el distinguir, también es una aguja en un pajar, Claro. ¿no? Distinguir qué es lo cierto y qué es lo que se difundió, que Claro. no tiene nada que ver con la realidad. Pero igual, Fiscal. bueno, los hechos están a la vista, ¿no? Muchísimas hay personas gracias, con capturas y demás. Hay de todo, obviamente. A ustedes, Gracias por por favor. haber venido. Un gusto, Muchísimas gracias. gracias. Tiene mucho trabajo por delante. Sí.
Así que van a ser días complicados. Gracias, Por Gracias. favor, gracias a usted. Bueno, creo que hemos preguntado. Yo traté. Todo. Es difícil, en los tiempos televisivos a veces quedan cosas afuera. Bueno, vuelvo a tomar contacto con Rodrigo Porto. En este caso, es como el nuevo Elita de Lázari, Rodrigo ¿Rodrigo? Porto. Busca precios. Camine, señora, Sí. camine. En este caso, camine señor, camine. Camine, señor, Claro. camine. Zonas. Vamos a hablar del precio de la carne, del consumo. ¿Dónde estás, Rodri?